Pues así como avanzamos poco en la clase de las 10, hoy también estamos en el Salmo 78. Quería en esta prédica avanzar un poquito más, tener un poquito más de versículos, pero por más que hice el intento no pude. Así es que hoy vamos a ver otros poquitos versículos, pero para poder aprovechar al máximo cada uno de los versículos que tenemos y de poder ser ministrados por la palabra. Seguimos en nuestro Salmo 78 y hoy, si Dios quiere, vamos a ver precisamente versículo 9 al versículo 20. Salmo 78, capítulo 78, versículo 9 al 20. Dice así la palabra del Señor: Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hasta aquí vamos a dejar. Que Dios bendiga su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana por el enorme privilegio de poder estar aquí para poder estudiar tu palabra, tu poderosa palabra. Te ruego, Señor, que esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Muéstranos, Señor, tu palabra. Muéstranos, Padre, las grandes verdades que tú tienes para con nosotros. Dispón nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón sea recto. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. Y te ruego, Padre, porque tu Santo Espíritu sea el Maestro quien nos haga entender en lo más profundo de nuestro corazón tu palabra. Bendícenos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Bien, estamos estudiando entonces este capítulo 78, llevamos 2 domingos y hemos avanzado 2 versículos y la semana pasada avanzamos 5 versículos. Y hoy precisamente nos toca estudiar del versículo 9 al 20. Y quiero empezar con esto, hermanos. La prueba nunca nos deja como nos encuentra. La prueba nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor, buscan más al Señor de todo corazón, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, se vuelven más compasivos, se vuelven más sensibles a la palabra del Señor, mientras que otros caen en el cinismo, en la rebelión, en la desobediencia, y se sumergen en la autocompasión. La prueba nunca nos deja como nos encuentra. O te vuelves más duro o te vuelves más obediente. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Cómo Dios probó el corazón de su pueblo para saber lo que había en el corazón de ellos. Ayer mi esposa me leía un libro acerca de George Mueller y me pareció muy interesante una entrevista que le hicieron a este pastor y le preguntaron: ¿está pasando por alguna prueba hoy en día?
¿Estás pasando por alguna prueba, George Mueller? Y contesta George Mueller, mi fe sigue siendo probada tanto como siempre, y mis dificultades son mayores que nunca. Pero he tenido mis pruebas, pero me he aferrado más y más a Dios. Las pruebas tienen el propósito de saber lo que hay en nuestro corazón. Y hoy en día, tu contexto puede ser de prueba, de dificultad, de aflicción. ¿Estás cansado de todo lo que ha pasado? Quiero decirte que eso es lo que Dios tiene como propósito cuando te pasa por un desierto, por una prueba. Saber lo que hay en tu corazón. Así es que la estructura de este sermón es fidelidad de Dios, del versículo 9 al 16, y la infidelidad de Israel, versículo 17 al 20. Versículo 9 comienza diciendo, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y quiero decirles que empezando con este versículo tuve lucha para poder entender el contexto y qué era lo que decía. Pero el Señor me llevó precisamente al versículo 57, donde explica más acerca qué significa que los hijos de Israel hayan vuelto la espalda a Dios. Versículo 57 dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Y si me llamó la atención el versículo 9, el 57 todavía me llamó más la atención acerca de qué significa un arco engañoso. Si Dios nos lo permite, cuando lleguemos a esto, voy a poder aclarar un poquito más qué significa esto de ser arco engañoso. Pero el contexto que está hablando es arco engañoso. Se volvieron y le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Un arco tiene la intención de lanzar una flecha y llegar al blanco. ¿Qué significa pecar? Errar al blanco. Se rebelaron, dieron la espalda a Dios, es decir, Efraín iba a tirar un arco para llegar a una dirección. Mas sin embargo se voltearon y tiraron a otra dirección. Jeremías habla acerca de esto en el capítulo 9, versículo 3, y habla acerca del engaño, de la mentira. Eran mentirosos, eran engañadores. Y lo que está diciendo el versículo es, los hijos de Efraín volvieron la espalda en el día de la batalla. Desobedecieron a Dios. Versículo 10 empieza diciendo cómo fue esa desobediencia, esa rebeldía, ese engaño. En el versículo 10 y en el versículo 11 hacen tres cosas. Dice, número 1, no guardaron el pacto, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Eso es volver la espalda a Dios. No guardar el pacto, no quisieron andar en su ley y se olvidaron de las grandes maravillas de Dios. Ahora, versículo 10 dice, no guardaron el pacto. ¿A cuál pacto hace referencia? Éxodo 24:6 habla del pacto mosaico, habla del pacto de las obras. No lo busque, anótelo como referencia. Pero la palabra hebrea para pacto es la palabra berit, que significa yugo, obligación o cadena. Dios había concertado un pacto con su pueblo. Dios milagrosamente había sacado a su pueblo de Egipto, los había redimido y entró en un pacto con ellos, porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Es un convenio o una obligación entre dos partes que se comprometen mutuamente a respetar las demandas de ese pacto. Eso es lo que significa Dios de pacto.
Pero la relación de Dios con su pueblo estaba basada en la obediencia de ese pacto. Y ese pacto contenía promesas, responsabilidades que el pueblo tenía que cumplir. Guardar el pacto, hermanos, significa vivir en obediencia a las demandas de ese pacto. Era una manera de vivir, era un estilo de vida. Y por medio de la obediencia se relacionaban con Dios. El pacto era un vínculo que unía a Dios con su pueblo. Era una relación personal. Si usted lee, no lo vamos a leer ahorita, Deuteronomio 28, capítulo 28 y capítulo 29, ahí está el pacto cuando dice, si obedeces, bendito tu entrada, bendito tu salir, bendito el vientre de tu esposa, yo abriré los cielos y te daré las abundancias de ellos. Si obedeces. Capítulo 29, empiezan las maldiciones. Pero si no obedeces, maldito serás, el vientre de tu mujer será estéril, se cerrará el cielo y el cielo se volverá de bronce. Si obedeces, tienes bendición. Si desobedeces, tienes maldición. Ahora, los legalistas utilizan esto para decir, bueno, Dios está demandando aquí que si obedeces, vas a tener la bendición. Pero era más que condicionante, era relación. Era la forma en cómo Dios se iba a relacionar con su pueblo, porque quería enseñar a su pueblo a andar en obediencia. Ahora, el pueblo de Israel aceptó este pacto. Ahí está en Deuteronomio 5:27. El pueblo dijo sí a las demandas que hizo Dios. Dios les hizo severas y explícitas advertencias y no cumplían ese pacto, Deuteronomio 29:25. Y dice la palabra que Israel invalidó ese pacto. Y lo invalidó al andar en desobediencia, Jeremías 31:32. Y Dios cumplió esas advertencias contra su pueblo. No guardaron el pacto, no quisieron vivir con honra, no quisieron obedecer a Dios. Y después de que no guardaron el pacto, dice que no quisieron andar en su ley. Su comportamiento no era de acuerdo a la ley de Dios, no era de acuerdo a la ley moral de Dios. Su conducta no estaba en las ordenanzas de Dios. Su corazón no estaba alineado al corazón de Dios. No tenían ni la conducta ni el carácter de Dios. Sé lo que significa tu ley, lo sé lo que me estás demandando de tu ley, pero tu ley no es algo que yo ame. La voy a guardar en apariencia, pero en la ley tuya no está mi delicia. Por eso, acompáñeme al capítulo 1 del libro de los Salmos. Salmo capítulo 1, versículo 2. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una bienaventuranza. Dios dice, eres bendito porque la ley mía, porque mi palabra es un manjar para ti. Mi palabra, que es la ley, es tu delicia. Y creo que viene la primera pregunta, hermanos. ¿La palabra de Dios es tu delicia? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Dios dice, eres bienaventurado si tú te deleitas en la palabra de Dios. Por otro lado, en Salmo 78 dice, no guardaron
y no quisieron andar en mi ley. Su corazón no demostraba mi ley. ¿Por qué no lo demostraba? A causa de la dureza de su propio corazón. Por eso Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hay muchos hoy en día que no aman la ley de Dios. Aborrecen la ley de Dios. No guardan el pacto, no quisieron andar en su ley, su camino, su voluntad, su deseo. No es la ley de Dios. Y cuando no guardas el pacto, cuando no quieres andar en su ley, olvidas las obras de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón no está en quién es Dios. Tu corazón no quiere saber nada de Dios. Y olvida las maravillas que les había mostrado. Las maravillas está hablando de todas las grandes cosas que Dios hizo por su pueblo cuando lo sacó de Egipto. ¿Cómo es posible que Dios haya dicho que se habían olvidado de sus maravillas, si no tenían muchos años del que los habían liberado? Pero ¿se acuerdan la semana pasada cómo decíamos de que hubo una generación que no conoció a Dios? Eso pasa cuando uno no anda en la ley de Dios, cuando en la ley de Dios no está su delicia. Se olvida uno de Dios. Ahora, del versículo 12 al 16, hay 10 cosas que Dios hace por su pueblo. Hay 10 líneas ahí que Dios hace a favor de su pueblo. Número 1 dice: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán estaba refiriéndose a la antigua capital de los egipcios. Ahí en el corazón de Egipto, Dios hizo maravillas por su pueblo. Delante de sus padres hizo esas maravillas. Después, versículo 13 dice: dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Wow, eso debió de haber sido impresionante. Impresionante, porque pasaron por el mar y no pasaron mojado, pasaron seco. Eso debió de haber sido impresionante. Pero dice aquí la palabra que olvidaron sus maravillas. El hombre es muy dado y muy fácil a olvidar las maravillas de Dios. Hace un mes o hace 15 días o quizás ayer, Dios te salvó de algo grande. Te dio tu salud, te libró de algún choque, te libró de alguna enfermedad. Y muchas veces el hombre al día siguiente ya está pecando y blasfemando el nombre de Dios. Versículo 14 dice: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Ahora, hermano, quiero que se sitúe. El pueblo de Dios estaba en el desierto. ¿Ha estado alguna vez usted en el desierto? ¿En el desierto qué hay? Nada. El clima es hostil. Hay mucho calor. Y en la noche es frío, helado. No hay árboles para que te cubras de la sombra del sol ardiente. La arena te quema los pies. El clima es realmente hostil. Y dice Dios: yo mandé una nube que te cubría del sol, y en la noche te mandé esa misma nube como si fuera fuego para darte calor. 40 años estuvieron en el desierto y nunca faltó Dios a su promesa. Versículo 15: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes. ¡Wow! ¡Qué impresionante es nuestro Dios!
Más o menos era un pueblo alrededor de 1,000,000 de personas, las personas que salieron de Egipto. 1,000,000 de personas. Imagínense darle 1,000,000 de litros de agua a cada uno de ellos. No había Oxxo en ese entonces. Pero no solamente les dio agua, les dio de comer. Dice la palabra que su vestido nunca se desgastó. 40 años, no había una tienda para comprar ropa ahí. Y su vestido nunca se desgastó. Y les dio agua a beber como ríos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. 10 cosas vemos aquí que Dios hizo por su pueblo. Les dio a beber, les dio comida, les dio protección, les dio seguridad. Todo eso Dios les dio. Ahora vean la respuesta del pueblo. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él. Volvieron a pecar. Versículo 17b. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en su corazón. Pidieron comida a su gusto. Es que no me gusta el menú. Dice la palabra, estoy harto de este maná. Pidieron comida a su gusto. Hablaron contra Dios, murmurando contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dijimos al principio, hermanos, que el desierto tiene como propósito probar lo que hay en nuestro corazón. Dios probó lo que había en el corazón de su pueblo, pero también se reveló lo que Dios tenía en su corazón. Dios dando gracia, Dios dando misericordia, Dios dando alimento, Dios dando protección, Dios dando seguridad, y el pueblo rebelde. Estaba leyendo esto y decía, wow, qué duros son los israelitas. Pero ¿sabe una cosa? A lo cual el Señor me llevó es, tú eres igual. Eso es lo que hay en tu corazón. Incredulidad. ¿Por qué si estás pasando por las pruebas, si estás pasando por tribulación, no clamas a mí? Al punto que voy, hermanos, es que llegué a orar al Señor, decir, Padre, perdóname, porque no doy el grado. No doy el grado. Yo soy igual que ellos. Cuestiono, pregunto. Quizás hay descontento en mi corazón. Señor, sálvame. No quiero ser como el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, dice que estuvieron divagando en su corazón y nunca aprendieron. Y nunca aprendieron. Wow, Israel es duro. Pero también otra cosa que llegué al estudio de esto fue, estás enfocando mal, te estás concentrando mucho en Israel, cuando en quien te tienes que concentrar es en mí. Ve mi gracia, ve mi misericordia, ve qué abundante es mi gracia, qué abundante es mi misericordia. El pueblo rebelándose y pecando y yo dando más gracia. Lo que llegué a la conclusión de esto es, no hay pecado más grande que la gracia y la misericordia de Dios. El pueblo fue duro, soberbio, rebelde, pero la gracia y la misericordia de Dios fueron más abundantes que su dureza. No es Israel, es Dios. Es Dios.
Israel es la muestra de lo que es el hombre en general. Y lo vamos a ver más adelante. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 muestran lo que es el hombre. Pero en este capítulo muestra lo que es Dios. Muestra lo que es Dios. Ahora vamos a ver varias cosas en estos versículos. Número 1, versículo 13 y 14, cuando dice que dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Habla también acerca, les guió de día como de nube, la nube y el mar. La nube nunca se apartó del pueblo, de lo que los guiaba. Era la presencia de Dios. La nube era la misma presencia de Dios, cuidando y guiando a su pueblo. Y en este versículo 13 y 14 se menciona el mar y la nube. Esto quiere decir que pasar por el mar y estar bajo la nube tenía que ver con la identificación de Israel como un pueblo separado ya de Egipto. Pablo hace mención en 1 Corintios, donde dice que los hizo pasar por en medio del mar. Y lo que quiere decir con esto es de que los estaba separando ya de Egipto para ser un pueblo para él, un pueblo santo, bajo la protección poderosa de Dios. Dios separó un pueblo para sí. Versículo 15, donde dice, hendió las peñas en el desierto. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a un desierto, si no hay el alimento adecuado, si no hay la bebida adecuada, ¿qué pasa? Morimos. Y la acusación del pueblo era, Dios nos sacó al desierto para matarnos. Ante la falta del agua en el desierto, ¿qué hubiera hecho usted? Vemos aquí que Dios sacó a su pueblo y llegaron a un lugar, al desierto, y entonces dice que les faltó agua. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo más seguro es que como Israel, murmurar a Dios, quejarse contra Dios. ¿Para esto me has traído, Señor? ¿Para estar en esta dificultad? ¿Para pasar por esto? ¿Para eso me has traído? Hermanos, debemos de entender esto acerca de la prueba. Dios pone este tipo de situaciones, Dios pone estas pruebas para saber lo que hay en nuestro corazón. Y no es tanto que Dios sepa lo que hay en nuestro corazón, Dios lo sabe, Dios es omnisciente, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Para que nosotros nos demos cuenta de que no es tanto nuestro amor lo que le profesamos a Él. Es fácil amar a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, ahí ya no hay amor. Empezamos a murmurar, empezamos a cuestionar a Dios. Dios crea la necesidad para que le busquemos. Dios crea la necesidad para que lo busquemos. Y sabe una cosa, en el desierto tiene uno que aprender a confiar en Dios. El desierto es la escuela de Dios. Las pruebas son la escuela de Dios. En el desierto tenemos que aprender a confiar en Él, porque en el desierto no hay nada. Versículo 20, cuando dice, he aquí ha herido la peña. Wow. Acompáñame a Éxodo 17. Porque esto que Dios ha herido la peña precisamente hace referencia a este pasaje, Éxodo 17.
Y esta es una maravillosa historia que ilustra la relación de Dios con su pueblo y cómo su pueblo cuestiona a Dios. Éxodo 17, dice la palabra, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto a Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow. A finales de la Segunda Guerra Mundial, un pastor llamado Gunther Rutenborg escribió una obra de teatro en donde plantea esta pregunta. ¿A quién debemos de culpar por lo que sucedió en la guerra? ¿Quién debe de ser el responsable de la matanza de más de 6 millones de judíos? El asunto era que los alemanes se sentían consternados por la matanza de estos 6 millones de judíos. Pero lo más sorprendente era que nadie se sentía culpable. La ama de casa empezó a decir, bueno, yo estaba tan ocupado dándole de comer a mis hijos que nunca me enteré de la matanza. Yo no fui, fue el soldado. Y el soldado decía, yo tampoco fui, yo estaba cumpliendo órdenes, fue el comandante. Y el comandante decía, yo tampoco fui, yo estaba siguiendo órdenes. Y así se iban repartiéndose la culpa y diciendo, yo soy inocente. Hasta que alguien se paró en esta obra de teatro y dijo, el culpable de la matanza de los 6 millones de los judíos es Dios. Todos se sentían excluidos, se sentían inocentes de la matanza de ellos. Hasta que alguien se paró y dijo, el culpable de todo esto, de la matanza de los judíos, es Dios. Y no solamente de la matanza de estos judíos, sino de todos los males que hay en el mundo. Dios es el culpable. Y utilizo este ejemplo porque es precisamente lo que el pueblo de Israel en este pasaje hizo con Dios. No solamente culpó a Dios, sino que lo demandó judicialmente a Dios. Israel entabló una demanda judicial contra Dios. Lo culpaban por ser él el causante de matar a su pueblo de sed, de sacarlo de Egipto y matar a su pueblo de sed. ¿Lo pueden creer? Pero esto pasó. Pero antes de seguir en este pasaje, vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Estamos hablando de las pruebas. Estamos hablando del desierto. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. La prueba tiene como propósito saber si en verdad
estás guardando los mandamientos de Dios para probar lo que hay en tu corazón. Y Dios utilizó el hecho de llevarlos al desierto para saber lo que había en el corazón. Lo más curioso de todo esto es que el pueblo ya había vivido cuando los sacó milagrosamente de Egipto. Vieron sus milagros, ¿no es cierto? Pasaron por el mar, ¿no es cierto? Cuando cruzaron tuvieron sed y Dios les proveyó agua, ¿no es cierto? Entonces ahora llega la prueba a otro lado del desierto donde no hay agua y el pueblo, en vez de confiar en Dios y de esperar en Él, alterca con Él. Y esa palabra altercar es una palabra fuerte. Esa palabra altercar implica demandar judicialmente. Demandar judicialmente a Dios. Por eso dije al principio que la prueba nunca nos deja como nos encuentra. O nos aferramos más a Dios o blasfemamos su nombre. Hermanos, esto que está pasando aquí es una fuerte llamada de atención. Escúcheme bien. Para los que creen, que creen. Esto es una fuerte llamada de atención para los que creen en Cristo. ¿Por qué lo digo eso? Porque en Marcos 4:16 al 17, que está hablando de la parábola del sembrador, el Señor dice que muchas personas reciben la palabra con gozo. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! ¡Wow! ¡Qué misericordioso! ¡Cuánto es su amor para con nosotros y su gracia! Y reciben la palabra con gozo. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, entonces se apartan del Señor desilusionados y tristes. La prueba tiene como propósito saber si tu fe es firme en Cristo o no. Si tú en las pruebas te estás aferrando más a Cristo o te estás apartando más de Él. Eso es lo que está diciendo. Me hizo acordar precisamente del progreso del peregrino, de cuando Flexible siguió a Cristiano y iba con gozo recibiendo la palabra, pero cuando cayeron en el pantano de la desesperación, salió este Flexible y dijo, no quiero saber más del cristianismo, y se regresó a su casa y a su antiguo estilo de vida. ¿Qué debió de haber hecho Israel cuando estaba aquí en Éxodo 17? ¿Sabe qué debió de haber hecho? Seguir el ejemplo de Jesús. Estábamos diciendo que si en un par de horas tú no tienes alimento ni bebida, puedes morir. Bueno, Jesús pasó 40 días y 40 noches y no precisamente en el Four Seasons del desierto. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, donde no había agua, donde no había comida. Y dice la palabra que tuvo hambre. Y el pueblo por unas horas no pudo esperar a Dios para que Él les otorgara su salvación. Y ese es el asunto, que muchas veces nosotros no esperamos en Dios y no esperamos a Dios, sino queremos todas las cosas como microondas. 2 minutos y ya está la comida, a lo que sigue. El pueblo debió de haber esperado en Dios. Debió de haber pensado, Dios me salvó de Egipto. Vimos las plagas. Vimos que el Señor abrió. Vimos que la columna de fuego se interpuso entre el ejército de Faraón y nosotros. Vimos que Él ya nos proveyó agua. Yo voy a estar callado y voy a esperar la salvación de mi Dios.
Pero ¿por qué cuestionaron? ¿Por qué altercaron con Dios? ¿Por qué lo demandaron penalmente o judicialmente a Dios? ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra en Deuteronomio 29:5. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice, pero hasta hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Israel nunca entendió las maravillas de Dios. Entonces, regresando al Éxodo 17, dice, altercó el pueblo con Dios. Y le dijeron, danos agua para que bebamos. Ni siquiera es, Señor, ¿puedes darme agua? No, es, dame agua. Quiero agua. Altercó. Por eso es que esa razón se llama Masá Meriba. Masá significa poner a prueba. Y Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial o litigar. Y esta palabra se repite en Jeremías 25:31 y en Miqueas 6:2. Esta palabra es el pueblo demandó a Dios judicialmente. Ellos habían llegado a la conclusión de que Dios les había mentido, de que Dios los había engañado y que los quería matar en el desierto. Como dice un comentarista, su incredulidad era increíble. Su incredulidad era increíble. Ahora, vea lo que hace Dios. Ok, ¿me quieres demandar judicialmente? Bien. Versículo 5 le dice Dios a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Ok, los ancianos de Israel iban a servir como jurado. Y toma consigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Toma la vara, que significa autoridad, que significa poder. Moisés, tú vas a ser el juez y los ancianos van a ser el jurado. El pueblo está demandándome y yo voy a estar sentado. Vea lo que dice ahí. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Si era impensable que el pueblo de Dios demandara a Dios judicialmente, lo que hace Dios es maravillosamente asombroso. La expresión yo estaré delante de ti significa que Dios iba a comparecer delante de los hombres. ¿Y en dónde iba a comparecer? Sobre la roca. La roca es un símbolo, era una tipología ¿de quién? De Cristo. Dios dice, tú mereces castigo por incredulidad, mereces castigo por tu soberbia y tu arrogancia de pedirme agua. Pero ahora yo te voy a demostrar el único camino a la salvación. Lo que hizo Dios es, en vez de castigar a su pueblo, castigó a la roca. Castigó a Cristo. En vez de castigar a su pueblo, Dios castigó a la roca, hirió a la peña. Y de su herida brotó agua. Dice la palabra que cuando Moisés golpeó a la roca, salió tanta agua que el pueblo pudo saciar su sed. Y esto es una tipología de lo que pasó en la cruz, porque Dios golpeó a su propio Hijo. Y dice la palabra que cuando abrieron su costado de Cristo, ¿qué salió? Agua. Dios tomó la incredulidad, la soberbia, la arrogancia de su pueblo y lo puso en la peña, en la roca que es Cristo. Y la golpeó, la hirió y de esa herida salió agua para saciar la sed de su pueblo.
Y es exactamente lo mismo que hace Dios. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo encierra a toda la humanidad diciendo, no hay justo ni aun uno. Todos se volvieron en contra de Dios. Pero capítulo 3, versículo 23, empieza en adelante. A quien Dios puso como propiciación. Dios hirió a su Hijo Cristo para que de la herida de su Hijo brotara el agua de la salvación. Y este es el mensaje de todas las Escrituras. Cristo recibió el golpe que el pueblo merecía. Dijo Dios, yo voy a pagar el castigo de este pueblo y voy a brotar. Y de ahí brotó agua para saciar la sed de su pueblo. Por eso vamos ahora a 1 Corintios 10, capítulo 4. Primera de Corintios 10, versículo 2, vamos a empezar, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerdan que mencionamos la nube y el mar? Fueron bautizados, fueron puestos dentro de eso, lo que significa la palabra bautismo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo. La roca es Cristo. Y ellos dicen, bebieron de esa agua. Juan 19, 34. Dice la palabra, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Este ejemplo de lo que pasó en el desierto es la historia de la redención de todas las Escrituras. Es Dios pagando el precio de los pecadores para que de ahí brotara la misericordia y la gracia. Dios no rebajó sus estándares de santidad, de justicia y de juicio. Todo lo contrario, los exigió. Y golpeó la peña, golpeó la roca para que de esa roca saliera el agua. Por eso dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que toma de esa agua, de esa roca herida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay dos formas de pedir agua al Señor. Número 1, murmurando, reclamando, sintiéndote con derecho, con berrinche, con reproches, sintiéndote muy digno, exigiéndole a Dios, tentándole con un corazón duro o rebelde. O número 2, como Cristo, esperando en Él. Cuando Cristo estuvo en el desierto, ¿cuál fue la tentación de parte de Satanás? Sí, eres hijo de Dios. No es pregunta, es una afirmación. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Ahora, cuando uno lee ese pasaje, dices, bueno, no es algo malo que le diga que se conviertan esas piedras en pan. Pero no era el tiempo para que Cristo comiera. Tenía que pasar 40 días y 40 noches. Y después de que resistió la tentación del diablo, dice la palabra que los ángeles llegaron y ¿qué? Y le servían. Pero la tentación del diablo es, no esperes a Dios, no esperes el tiempo de Dios, come.
Y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Qué diferente es Jesús al pueblo de Israel. El pueblo solamente quería saciar sus necesidades, pero nunca esperó en Dios. Nunca esperó el tiempo de Dios. Y la segunda forma de pedir agua al Señor es precisamente ahí mismo en Números. Vamos a Números, capítulo 21. Versículo 13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de arroyos que va a parar a Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer, este es el pozo del cual dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Ahora en este pasaje llegan a otro lado del desierto, las mismas condiciones extremas, la misma necesidad de agua, pero ahora el pueblo ya no murmuró a Dios, sino que fue Dios quien les proveyó agua. Esperaron en Dios y Dios sació su necesidad de agua. Cuando estaba leyendo este pasaje, me hizo acordar de una perrita que tenemos. Y esa perrita cuando tiene hambre, no ladra, sino que se para a un lado de ti cuando estás sentado y clava tus ojos en ti. Y ahí está sentadita, esperando que le des de comer. No ladra, pero habla más con su silencio que si ladrara. Termina uno dándole de comer a ese perrito. Es exactamente lo mismo, hermanos. Cuando nosotros estamos en prueba, tenemos que ir delante de Dios y esperar en Él. No sé por qué estoy pasando por esta prueba. No sé por qué estoy pasando por esta situación. Tú lo sabes, Señor. Dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. No entiendo por qué esta situación. No me gusta estar en esta situación. Pero, Señor, voy a estar calladito esperando en ti. ¿Sabe una cosa? Rara vez Dios encuentra a un cristiano cuya meta en la vida sea conocerle y hacer su voluntad. Casi siempre nosotros cuando estamos en una prueba le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás, Dios? Pero sabe una cosa, un cristiano maduro, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que ha entendido, un cristiano que ha sido regenerado, un cristiano que tiene un corazón sensible a Dios, le pregunta a Dios, Dios, ¿dónde me encuentro respecto a este asunto de la obediencia y de depender de ti? Señor, tú me permitiste pasar por esta prueba con un propósito. ¿Cómo voy en esta prueba? ¿Cómo voy en esta prueba? ¿Estoy aprendiendo lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Estoy dependiendo más de ti? La prueba tiene el propósito de revelar lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y si somos sinceros, muchas veces en nuestro corazón hay más incredulidad y rebelión que dependencia de Él. Así es que la próxima vez que estemos en tentaciones, en pruebas, como George Mueller, las pruebas no van a disminuir, van a aumentar. Las pruebas no van a disminuir,
van a aumentar. Pero la próxima vez que estés en pruebas, dile a Dios, Señor, ¿dónde estoy en cuanto a la obediencia y en cuanto a la dependencia, en cuanto a este asunto? Ordéname tú a mí, oh Dios, dime lo que tengo que hacer, muéstrame cómo tengo que hacer tu voluntad en esta prueba. Se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida que Dios utiliza la prueba para perfeccionarnos. Él es el legislador, Él es el dueño, Él es el poseedor de todo. ¿Sabe una cosa? El pueblo golpeó el corazón de Dios en el desierto, porque el corazón de Dios es Cristo. Lo murmuró, lo blasfemó. Pero ¿sabe una cosa? Dios no es un Dios malo. Mire, acompáñenme al libro de Oseas. Vamos a empezar con Oseas capítulo 2, versículo 13. Dice Dios en el versículo 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré, ¿a dónde? La llevaré al desierto. ¿Y luego qué dice Dios? Y hablaré a su corazón. Dios dice, voy a tomar a Israel, la compara con una mujer adúltera, con una mujer que había adulterado. Y Dios dice, en el mismo lugar donde tú me fuiste infiel, yo te voy a llevar al desierto y te voy a hablar a tu corazón. Y esa palabra, cuando dice que yo la atraeré, implica yo la voy a cortejar, a seducir, le voy a hablar bonito al corazón, le voy a hablar muy tiernamente a este pueblo de Israel y la voy a llevar al desierto. Porque ¿sabe una cosa? A Dios le encanta el desierto, porque en el desierto no hay nada y en el desierto tienes que aprender a depender de Dios. Él crea la necesidad para que Él sea el que suple todas y cada una de tus necesidades. Y no acudas a los Baales. Por eso, versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa esposo. Me llamarás esposo y nunca más me llamarás Baali. Baal significa Señor. Pero ese nombre nunca se le atribuyó a Dios, porque era un ídolo, Baal. No me llamarás Señor, sino que me llamarás esposo. En el mismo lugar donde me fuiste infiel, yo te voy a hacer esposo, proveedor. Yo te voy a dar todo. Versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. La regeneración. Te quitaré ese corazón de piedra. Te voy a quitar de tu mente tu incredulidad, tu rebeldía. Te lo voy a quitar. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti, ¿qué? Pacto. Dios es un Dios de pacto.
Haré un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Versículo 18. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré, aquí está dando el dote Dios. Aquí está dando el dote. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Vas a dejar de ser un arco engañoso. Vas a dejar de ser un mentiroso, un rebelde. Y conocerás a Jehová. Ahora sí vas a conocerlo realmente con un corazón sincero. Versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo, y él dirá, Dios mío. Ese es mi grandioso Dios. Eso es lo que hace Dios. A pesar de un pueblo infiel, a pesar de un pueblo rebelde, a pesar de un pueblo que lo demanda, Dios dice, te voy a demostrar que mi gracia y mi misericordia es más grande que tu pecado. No hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Así es que, hermanos, la prueba tiene como propósito ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y sabe una cosa, el desierto reveló lo peor de Israel, pero el desierto reveló lo mejor de Dios. Reveló lo que había en su corazón: gracia, misericordia, justicia, porque Él castigó a la roca, que es Cristo, para que de ahí brotara la salvación. Vamos a orar.